vez más a este canal para continuar la ruta del aprendizaje. Y es así que damos inicio al segundo capítulo, donde veremos el tema cómo utilizar de manera adecuada la herramienta de registro de asistencia. En el capítulo anterior vimos las partes, la estructura de esta importante herramienta. Ahora vamos a ver cómo utilizarla, cómo sacarle provecho. Y para iniciar, vamos a colocarnos en el día feriado o los días no laborables. Como les dije en el video anterior, el capítulo 1, ya están establecidos de manera automática al usted descargar esta herramienta los días feriados que nos indica el calendario escolar 2024-2025. Como podemos ver, septiembre, noviembre, enero, febrero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos días feriados o no laborables? Vamos a colocar la información que nos pide. Fecha. Si sucede algún inconveniente como una tormenta o una huelga que impida que no se labore ese día en su centro educativo, usted debe de colocar la fecha. Por ejemplo, vamos a decir que el día miércoles 28 del mes, estamos en agosto, mes 8 del 2024, no hubo docencia por causa de una tormenta. Colocamos esa información. Luego que colocamos esa información, vamos a dirigirnos hacia ese día y vamos a subrayar el día completo hasta el final, hasta donde dice total de asistencia. Nos vamos hacia este icono donde dice color de relleno y vamos a colorearlo de color naranja. ¿Por qué de color naranja? Porque nos indica que esos son los días feriados no laborables, porque es el color que tiene establecido ese cuadro. Igualmente, debemos de actualizar los días lectivos, porque días lectivos nos indica que tenemos 5 días lectivos en el calendario escolar, pero al ocurrir un suceso inesperado, entonces lo que debemos de hacer es actualizar ese día. ¿Por qué? Porque tenemos ahora 4 días laborables. Y marcamos. Y en vez de 5 días laborables, ahora son 4. Otra información importante que usted debe de saber, buscar los nombres de nuestros estudiantes. Y para eso debemos de colocarnos en el mes de agosto. Siempre debemos de colocarnos en el mes de agosto. Repito, siempre que vaya a agregar un estudiante, sea en el segundo periodo, sea en noviembre, diciembre, que se haya integrado, debe de colocarlo en agosto. ¿Por qué? Porque esta herramienta tiene, como pueden ver, están todos, no hay ningún nombre. Entonces, esta herramienta tiene de manera automática ya establecida unas fórmulas que si usted me coloca, Que Juan va a ser el alumno 1, Pedro, Batista, el alumno 2 y Xavier Martínez, el alumno 3, como pudieron ver, estaban en 0 todos los meses anteriores. Pero ¿qué pasa ahora? Septiembre ya me coloca de manera automática esos nombres en octubre, en noviembre, en abril, en junio y hasta el resumen anual. Esto es para la facilidad de ustedes como maestros, solamente colocarlo una vez. Y si por casualidad de la vida tuvo algún error en el nombre, vamos a decir que usted puso Bautista, tiene un nombre de manera incorrecta y después arreglarlo, no lo va a tener que arreglar mes por mes, sino solamente una vez colocándose en el mes de agosto. Por ejemplo, vemos Bautista que se colocó de manera automática en todos los meses, pero si yo lo arreglo, Bautista también se arregla de manera automática e inmediata en todos los meses. Recordarles que toda la información en el listado, los nombres y apellidos del estudiante, debe dirigirse en agosto, porque si coloca en septiembre, ya
pierden la fórmula todos los meses anteriores y no se le actualiza, no se le coloca de manera automática como lo hice anteriormente. Si se va a agregar un estudiante a pesar de que se integre en diciembre, en noviembre, debemos dirigirnos en agosto, colocar al estudiante en agosto. Vamos a decir que María se integra en noviembre. María Martínez se integra en noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos días no le vamos a colocar ni en octubre ni en septiembre la asistencia porque no asistió. Pero María, en vez de integrarse el día primero, se integró el lunes. Entonces, comenzamos a partir del lunes a pasarle la asistencia a María. Y estos días se lo podemos subrayar de un color para saber que la niña se integró el lunes 11 y al final entonces saber con cuántos días laborables la niña asistió, a partir de qué día. Así tenemos un control de manera inmediata y saber qué cantidad de días vamos a calcularle en el resumen de anual. Pero eso lo vamos a ver más adelante o en otro video, esa partecita que es muy importante. Si un estudiante se integra a mitad del camino, se integra en noviembre, se integra en diciembre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo sacarle la calificación a ese estudiante? Eso posiblemente lo vamos a hacer en otro video para que ustedes vean todo el procedimiento que podemos sacarle a esta herramienta. ¿Por qué es tan importante actualizar los días lectivos? Como pueden ver, en noviembre viene establecido el día de la Constitución y está subrayado de manera automática el día 6, color naranja. Todos los meses que tienen los días feriados están así. Por ejemplo, el jueves 27, martes 21 por el Día de la Altagracia. Todos están establecidos, colocados en el día feriado no laborable, está subrayado y los días lectivos están actualizados. Bien, ahora, si pasa un suceso, vamos a decir que el viernes 8 pasa un suceso naranja, entonces debo de actualizar 19 porque ya tenemos un día menos. Entonces, ¿por qué es tan importante actualizar esta información? Verán a continuación. Vamos a decir que Juan, en el caso de José, en el caso de Pedro. Bien, como podrán ver, si no hubiese actualizado esta información, ¿qué pasa? Fíjense en el porcentaje de asistencia al yo colocar nuevamente que fueran 20 días laborables. Se actualiza la información de manera automática, pero si no actualizo al día 19, me da un porcentaje no real, porque el estudiante se va a ver afectado si usted no actualiza los días lectivos, porque debe de llevar un control con relación a eso, porque al final del año escolar, por periodo, va a tener que saber esta información. Y si no la actualiza acá, entonces va a ser muy trabajoso para usted calcular estudiante por estudiante para sacarle el porcentaje de manera por periodo y anual. Entonces, si usted lo lleva actualizado mes por mes, al final, en esta partecita donde se dice resumen anual, va a tener unos cálculos de manera automática y le va a calcular por periodo, por porcentaje por periodo, asistencia anual y porcentaje anual. Entonces, miren acá, fíjense bien acá, miren qué va a pasar ahora. Ustedes pueden darse cuenta que el 100 está en verde, pero el 68 y el 53 se quedaron en rojo. ¿Por qué pasó esto? Porque el estudiante, recuerden que el estudiante debe tener un 80% de asistencia o más para poder pasar. Entonces, este porcentaje es para que usted
tenga el control de ver cómo va el estudiante durante el año escolar y si necesita algún refuerzo, algún apoyo de parte suya, para que usted lleve una estrategia, cómo solucionar que el estudiante vuelva a clase para que no pierda más docencia, y así ver fijamente con el color, darse cuenta que el estudiante necesita de su apoyo. ¿Qué pasa si el estudiante Juan Bautista, vamos a colocarle, en vez de una A, vamos a colocarle otra P, tiene 74. En esta A vamos a cambiársela, tiene 79. Todavía está en rojo porque no ha llegado al 80%. Pero si cambiamos esta A por otra asistencia, ¿qué pasa? Se coloca de color verde, tiene un 84%. Entonces visualmente usted puede darse cuenta cuál estudiante necesita de su apoyo, el que se queda en rojo, el que tiene menos del 80%. Por eso es tan importante actualizar los días lectivos mes por mes cuando sea necesario. Y luego, a final del año escolar, va a tener también un impacto significativo al usted actualizar esos días lectivos. Bien, chicos, vamos a dejar este video hasta aquí, y en el próximo video vamos a saber cómo utilizar lo que es el resumen anual. Todas esas informaciones relevantes que debemos de saber, que nos van a calcular de manera automática. Es decir, usted no va a tener que calcular la asistencia diaria, la asistencia mensual de cada estudiante, la asistencia por periodo de ese estudiante, el porcentaje por periodo de ese estudiante. Así que vamos a ver el próximo capítulo, el resumen anual de nuestro registro de asistencia. Así que nos vemos en el próximo capítulo.